estoy recibiendo ya el inicio de la lectura de sentencia del expresidente Alejandro Toledo. Momento histórico, la jueza Zaida Pérez está tomando la palabra en este momento y en unos minutos más se definirá si Alejandro Toledo, ahí tenemos la señal en vivo entonces, en unos minutos más se definirá si Alejandro Toledo es declarado culpable o inocente por el delito de cohecho, lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica, el caso Lavallato, que empezó con un caso de una lavandería de carros en Brasil que conectaba con coimas de empresas constructoras. Odebrecht, metida en eso, se irradió por toda América Latina con más de 800 millones pagados en coimas, una buena porción pagados en el Perú. Precisamente eso es lo que la Fiscalía sustenta. Vamos a escuchar brevemente la palabra de la jueza que en este momento está leyendo la sentencia de Alejandro Toledo. 20 años de prisión ha pedido la Fiscalía. Para las 15 horas. Ese día también aparece agendado en la agenda presidencial a las 12:30 una reunión con el ministro de Transportes José Ortiz, con el director ejecutivo Proinversión René Cornejo, subsecretario de Asuntos Económicos, el director ejecutivo René Cornejo y el señor Gonzalo Gutiérrez, y con otras personas. Correcto, esta es la palabra de la doctora Inés Rojas. Ese colegiado está compuesto por Zaida Pérez, Inés Rojas, Richard Quispe. Es la imagen en vivo de Alejandro Toledo reaccionando. El hermano de Alejandro Toledo también está presente en la sala de audiencia, Pedro Toledo, la persona que lo visitaba en Vinoes. Lore, estamos ante una sentencia histórica porque Toledo sería el primer presidente peruano en ser condenado por el caso Lavallato, el caso Odebrecht. Así que este es el adelanto de sentencia en transmisión exclusiva. En este caso pasamos de choquequirado de la cultura, pero tenemos que entrar a la política. Transmisión, te decía Lore, exclusiva en redes sociales también. Primer examen final para José Domingo Pérez, al equipo especial Lavallato, que ha llevado investigaciones durante años y que por fin se enfrenta a su primera lectura de sentencia en el caso Alejandro Toledo. Un caso que ha sido, desde que empezó el juicio, de los más rápidos, porque lo que más demoró en el caso Alejandro Toledo ha sido la extradición. Recordemos que él estuvo en Estados Unidos muchos años hasta que se concretó el proceso de extradición. Es más, se ha conocido que se ha ampliado los cuadernillos de extradición por parte de Estados Unidos, lo que eso haría que se genere un proceso. No sabemos exactamente en qué va a derivar. Se está pidiendo 20 años y 6 meses. Ayer veíamos con Mónica a Iván Meini, abogado de uno de los involucrados, en este caso de Proinversión, que trataba de explicar por qué su patrocinado estaba siendo involucrado. Exacto. Que era para sostener las acusaciones vinculadas a Alejandro Toledo, pero que en realidad para el abogado, el doctor Meini, no había una responsabilidad concreta en el caso de su patrocinado. Exacto, son más investigados, por supuesto. La situación de Alejandro Toledo se define en minutos. Esa es la audiencia y está tomando la palabra, me parece. Vamos a escucharlo. Tenía una vivienda. Ok, correcto. Son imágenes de la última audiencia. No, en lectura de sentencia no pueden hablar, salvo que claro, porque además la apelación. Ya se dio la última palabra y precisamente vamos a recordar la última palabra la tuvo Alejandro Toledo. Digamos, en los juicios la última palabra en este caso la tiene el acusado. El soy inocente. Que se defendió con un soy inocente, pero sobre todo abordó su salud, intentando convencer al jurado, intentando convencer a los jueces de que tengan una sentencia benévola con él. Como diciendo, si es que me van a encontrar culpable, denme una condena domiciliaria. Más o menos eso quiso estructurar. Porque cumple 80 años diciembre, creo que noviembre, diciembre, creo que cumple 80 años. Y mañana se vence su prisión preventiva. Ojo con eso. Por eso se estaba adelantando esta sentencia, ¿no? Correcto. Vamos a recordar lo que fue la última palabra de Alejandro Toledo en el día que se cerró el juicio. Ahora estamos escuchando la sentencia. Si es que el presidente me había hablado algo acerca de contribuciones, le digo que sí. Barata me pregunta si estoy dispuesta. Estamos escuchando. Tengo un cuadro de salud. Yo les pido, por favor, que en la decisión que ustedes tomen, tengo un cuadro
de salud muy complicado. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Estas entonces eran las últimas palabras de ese día del juicio y esta es la imagen en vivo de Alejandro Toledo hoy. Mientras la jueza Inés Rojas está leyendo la sentencia que podría encontrarlo culpable por delitos de corrupción y sentenciarlo hasta 20 años de prisión. Ese es el máximo que ha pedido la Fiscalía, 20 años y 6 meses, separando entre los delitos de cohecho y lavado de activos, ¿no? Correcto. Y bueno, ayer veíamos un informe detallado en Punto Final que resumía un poco la acusación fiscal, la en todo caso respuesta que había tenido la parte acusada, la defensa de Alejandro Toledo respecto al dinero, porque recordemos que hubo una declaración de Joseph Maiman, que era uno de los mejores amigos de Alejandro Toledo en su momento, que es el que lo vincula a esta coima que habría recibido por parte de Odebrecht. Sin embargo, luego lo que asegura Alejandro Toledo es que ese dinero permaneció en las cuentas de Joseph Maiman, que no hay ninguna transacción demostrada, evidenciada, que confirme cómo ese dinero, que sí está acreditado, entró a las cuentas de Joseph Maiman, finalmente llegó hacia Alejandro Toledo. Y es normalmente la ruta del dinero lo más importante para demostrar en la Fiscalía en estos casos. Sí, exactamente. Y esa ha sido también la defensa de Alejandro Toledo. ¿Dónde se prueba que yo pedí el dinero? Yo no estoy dudando de esta última parte, que Maiman con Barata hayan acordado. Eso es un tema que no lo pone en duda. La defensa de Toledo lo que quería era sacarlo de la figura del presidente. Es decir, el presidente nunca en su momento pidió esa coima. Vamos a escuchar precisamente, mientras están leyendo la sentencia, el recuerdo de cómo José Domingo Pérez y Roberto Su, el que acusa a Toledo y el que lo defiende, intercambiaron argumentos, ¿no? La Fiscalía versus Alejandro Toledo. Esto fue el último día del juicio, ahora se lee la sentencia, vamos a transmitirla y sobre todo síganos en las redes sociales que tenemos una transmisión aparte, solo con el tema Alejandro Toledo. Recordamos lo que dijo el fiscal José Domingo Pérez. Podemos afirmar, ya de cara al cierre de este juicio oral, que Alejandro Toledo Manrique solicitó 35 millones de dólares a cambio de que la empresa Odebrecht ganara el proyecto del Interoceánica Sur y los acuerdos pactados. ¿A quién solicité yo? No existe prueba suficiente, sólida, que corrobore que el señor Toledo tuvo acuerdos, que tuvo conversaciones, que dio autorizaciones y que conocía de los entretelones que habrían existido entre Joseph Maiman y Jorge Barata. Bueno, ahí estaba entonces, ¿no? La parte central de los argumentos y el abogado Roberto Su señalando que Toledo no conocía estos tratos entre directivos de Odebrecht y Joseph Maiman. Bien, estamos esperando entonces la lectura de la sentencia, la parte resolutoria. La sentencia se compone de eso, de una primera parte de antecedentes donde se explica, hay mucho argumento jurídico y al final en la parte resolutoria se define. Yo no sé por qué torturan a la gente leyéndole toda la sentencia, porque prácticamente te hacen el recuento de todo el juicio para al final decirte culpable o inocente, porque la parte técnica la analizan los abogados, la analiza el titular del Ministerio Público para saber si apela, si no apela, si está conforme con la sentencia, pero en realidad uno debería sentarlo y decirle: es culpable, es inocente, y si es culpable te voy a dar tantos años, y no un resumen un poco más, porque a veces las lecturas de sentencia en otras justicias en otros países, ¿no? Hay lecturas de sentencia que pueden, dependiendo de la complejidad del proceso, pueden durar 6 horas, 8 horas, 10 horas. Esto podría durar varios minutos, no sé si empezó varias 2, horas. ¿No? Sí, empezó a las 2 con algunos minutos de retraso. Pero lo que te decía, Lorena, es Alejandro Toledo y la sentencia histórica. El Poder Judicial y la Fiscalía también están pasando examen con este proceso.